Muy buenos días, mi nombre es Ana Alejandra Espinosa y voy a presentar la comunicación oral sobre características lingüísticas y comunicativas en el síndrome de Maverick. Como primer punto de la introducción, tengo la base genética del síndrome. Este síndrome también es conocido por el síndrome de hiperfosfatasia con discapacidad intelectual. Es un síndrome genéticamente heterogéneo, ya que puede ser causado por mutaciones en diferentes genes, lo que significa que diversas alteraciones genéticas pueden llevar un cuadro clínico similar, produciéndose el mismo síndrome. Por ejemplo, como vemos en las imágenes, una alteración en el gen PIGV ubicado en el cromosoma 1 puede dar como resultado la aparición de este síndrome, al igual que la mutación en otros genes ubicados en los cromosomas 9, 11 y 4. ¿Cuál es el fenotipo que podemos encontrar en el síndrome de Maverick? En la literatura sobre este síndrome se han encontrado los siguientes fenotipos. Pueden ser tanto microcefalia como macrocefalia, dificultades visuales, cardiopatías, hiperfosfatasias, alteraciones gastrointestinales, retraso global del desarrollo, que puede incluir retraso motor, retraso de habla y lenguaje, discapacidad intelectual, convulsiones y alteraciones conductuales diversas. Como metodología de nuestro estudio, estamos presentando un caso con un diagnóstico genético de una mutación homocigota en el gen PIGV, con un cambio de sentido en la citobanda 1p36.11, previamente descrita como patogénica. La imagen de la derecha muestra un análisis de la secuenciación del ADN, o sea, un electroferograma de 3 personas. En el electroferograma se observan diferencias entre la secuencia del caso índice y la de sus progenitores, tanto padre como la madre. Mientras que el padre y la madre presentan en sí un patrón compatible con una heterocigosis, el caso índice muestra un perfil compatible con homocigosis para la variante descrita. ¿Cuáles son las características encontradas en nuestro estudio? En nuestro caso, tenemos un niño de 7 años y 3 meses cuyos hallazgos del neurodesarrollo son hipotonía, deterioro en la coordinación y motricidad, epilepsia, retraso en el desarrollo del lenguaje. Como aspectos generales encontramos macrocefalia, macrodontia, obesidad tipo 3, hipotiroidismo subclínico y talasemia heterocigota. En algunos aspectos cognitivos y conductuales encontramos una discapacidad intelectual con un coeficiente intelectual de 59 según el WIS-4, dificultades diversas del aprendizaje y también dificultades del lenguaje y habla. Dentro de la metodología utilizada para evaluar este caso, utilizamos diversas herramientas estandarizadas. Una de ellas fue el Brief 2 como una evaluación conductual de la función ejecutiva, seguida por el SELF-5 y el test de comprensión de estructuras gramaticales SEC, así como también el test de vocabulario de imágenes Pivot. En una segunda etapa, se realizó el análisis de la relación fenotipo-genotipo del paciente utilizando la base de datos GTEx de expresión tisular. Los resultados que encontramos en la primera prueba aplicada, que fue el Brief 2, encontramos aquí una evaluación de las conductas del funcionamiento ejecutivo diario del paciente, que se nos indica en la gráfica que a mayor puntuación, mayor grado de difusión ejecutiva. Por ejemplo, tenemos en la escala típica una evaluación de 65 potencialmente clínico. En el índice de regulación conductual presenta una puntuación típica de 66 con una elevación clínica significativa. Sin embargo, en el historial clínico de este paciente no se reportan problemas de conducta. Ello nos permite así inferir que las dificultades conductuales observadas podrían estar un poco más relacionadas a problemas de adaptación a situaciones nuevas o cambiantes. En el índice de regulación emocional, la puntuación típica de 73 indica una elevación clínica considerable que refleja dificultades importantes en la gestión emocional. El índice de la regulación cognitiva, con una puntuación de 79, está por encima del umbral clínico, sugiriendo en sí problemas en el área de la planificación, organización y memoria de trabajo, aspectos que son consistentes con su diagnóstico de discapacidad intelectual. La puntuación de 79 en el índice global de función refleja una afectación generalizada. Estos resultados en sí sugieren que las dificultades no son aisladas, sino que impactan de manera global en el funcionamiento de múltiples áreas, incluyendo el lenguaje.
Pasamos a los resultados de la evaluación de los fundamentos del lenguaje. Los resultados obtenidos en esta evaluación del lenguaje indican que presenta dificultades en todas las áreas del desarrollo lingüístico evaluadas, con una puntuación principal del lenguaje de 70, lo que evidencia que se encuentra significativamente por debajo del promedio. Específicamente, el índice del lenguaje receptivo muestra una puntuación de 57, apuntando hacia problemas graves en la comprensión del lenguaje. Asimismo, el índice del lenguaje expresivo, con una puntuación de 70, refleja dificultades notables en la capacidad de la expresión verbal. Además, el índice de contenido lingüístico, con una puntuación de 50, indica problemas muy graves en el uso y comprensión del contenido del lenguaje, mientras que el índice de estructura lingüística, también con una puntuación de 70, señala dificultades significativas en la gramática. En conjunto, estos resultados muestran dificultades significativas en todas las áreas del lenguaje, con puntuaciones muy por debajo del promedio en todas las dimensiones evaluadas. Y esto sugiere la presencia de un trastorno generalizado que afecta tanto la comprensión como la expresión del contenido y las estructuras lingüísticas de nuestro caso. Pasamos a los resultados de la evaluación de la comprensión gramatical SEC. Como ya sabemos, esta prueba determina la capacidad para procesar y comprender las reglas gramaticales del lenguaje. Los resultados presentados muestran que el niño obtuvo un puntaje directo de 47, lo que equivale a un percentil 2. Esto significa que su rendimiento se encuentra significativamente por debajo del promedio esperado para su edad, donde la media se sitúa en 64,68. Al analizar los bloques completados correctamente, observamos que logró resolver 5 bloques, lo que corresponde a un percentil de 10. Aunque este resultado es ligeramente superior al de los aciertos totales, sigue estando por debajo de la media esperada de 10,85 bloques. Tanto el bajo número total de aciertos como las dificultades para completar bloques de oraciones más simples sugieren problemas para la interpretación de relaciones gramaticales y el procesamiento de oraciones de mayor complejidad. Los resultados del test de vocabulario de imágenes Peabody. En este caso vemos que la figura representa los resultados o presenta en sí los resultados de la prueba de Peabody que evalúa la comprensión auditiva del vocabulario. En el puntaje directo tenemos un 67 que corresponde a un coeficiente intelectual de 81. Este valor lo ubica entre una o dos desviaciones estándar por debajo de la media, lo que refleja una dificultad significativa en la comprensión de las palabras. Además, la edad equivalente obtenida de 6 años y 2 meses contrasta con la edad cronológica de 7 años y 6 meses. Bien, pasamos a el segundo bloque de evaluación o análisis del perfil lingüístico de este caso y llegamos a lo que es la relación fenotipo-genotipo. Según los datos de la expresión del gen alterado, en este caso el gen PIGV, en el tejido cerebral, vemos que tiene una expresión moderada. No obstante, se observa una expresión relativamente alta en algunas estructuras como el hipotálamo, hipocampo y núcleo caudado. Estructuras que, aunque no forman parte en sí del sistema peresilviano clásico, cumplen funciones claves en el procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, el hipotálamo puede intervenir indirectamente en la modulación del lenguaje, al participar en sistemas que regulan el estado de alerta, la atención y la motivación comunicativa, lo que puede influir en la capacidad para sostener interacciones lingüísticas significativas. El hipocampo, por su parte, está implicado en la memoria episódica y semántica, y su papel es crucial para la comprensión de narraciones, la retención de información verbal y las construcciones de sentido a lo largo del discurso. El núcleo caudado forma parte de los ganglios basales y contribuye en sí al aprendizaje procedimental, la planificación secuencial y el control motor del habla. La expresión elevada de este gen en estas regiones podría estar relacionado con alteraciones en la producción del habla, particularmente en la organización sintáctica y la selección adecuada de las estructuras lingüísticas dentro de la oración. Todos estos resultados nos permiten llegar a ciertas conclusiones. Una de ellas es que la discapacidad intelectual influye en la adquisición del vocabulario y en la selección precisa de términos, favoreciendo el uso de generalizaciones y estrategias compensatorias
poco eficaces como la sobreextensión. Es cierto que la expresión moderada del gen PIGV en regiones claves como las mencionadas, tanto hipocampo, caudado e hipotálamo, sugieren una base genética y neuroanatómica para las dificultades lingüísticas observadas, mucho más allá del impacto de la discapacidad intelectual en el caso. También encontramos que las alteraciones léxico-semánticas reflejan una integración semántico-sintáctica deficiente, lo que compromete su capacidad para construir enunciados coherentes y comprensibles. Y como última conclusión, tenemos en sí el conjunto de que todos estos hallazgos lingüísticos no solo derivan de su condición cognitiva, sino que constituyen una manifestación directa de las alteraciones genéticas asociadas al síndrome de hiperfosfatasia con discapacidad intelectual o MABRI. Muchas gracias.